La candidatura a Geoparque de la comarca de Molina y el Alto Tajo es un proyecto que persigue la integración de este territorio en la red global de geoparques. Esta organización internacional, auspiciada por la UNESCO, agrupa 92 territorios en Europa, Asia, América y Oceanía, cuyo objetivo común es el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural como motor de su desarrollo económico. La comarca de Molina cuenta con un valioso patrimonio geológico, cultural y etnológico que con su integración en esta organización obtendría un prestigioso reconocimiento internacional y un impulso para la dinamización del turismo, así como una estructura de coordinación de las labores de las diferentes administraciones competentes en la gestión de los recursos económicos y turísticos que, en colaboración con los demás miembros de la red, estaría en condiciones de aplicar las más avanzadas estrategias de desarrollo sostenible y gestión de patrimonio a nivel mundial. Por todos estos motivos y confiando en el proyecto del Geoparque, comenzamos una serie de capítulos grabados de forma íntegra en calidad HD para que puedan disfrutar de uno de los lugares más importantes de toda la provincia. En este programa les mostramos la Sierra de Caldereros, que es una alineación de crestas rocosas de dirección este-oeste en la que destacan las bellas formas erosivas que se han desarrollado sobre los materiales, como tormos, chimeneas de hadas, rocas fungiformes y caballeras, lo que unido a sus tonalidades y a la vegetación que la rodea, conforma un paisaje de gran belleza. Todo esto lo podremos apreciar a través de una panorámica de la sierra y la explicación de cómo se ha formado este paisaje. Pero además recorreremos el enclave del Castillo de Zafra, situado en el municipio de Campiño de Dueñas, donde también visitaremos su laguna. Pues seguimos en el término municipal de Campillo de Dueñas. José Antonio, ¿por qué hemos parado en este punto? Hemos parado en este punto porque estamos adentrándonos en la Sierra de Caldereros, que es toda esta alineación montañosa que tenemos a nuestra espalda. Y es una sierra muy interesante, especialmente por dos motivos. El primero, porque las rocas que la forman están esculpidas por la erosión de una forma muy curiosa y forman con unas formas a veces de seta, a veces de pináculo, muy curiosas y muy bonitas. Y además, estas rocas contienen mucha información sobre la historia de la Tierra, porque cuando las veamos ahora más tarde en detalle, veremos que contienen el registro de las condiciones en las que se formaron hace más de 200 millones de años. Y nos contienen mucha información sobre qué procesos se daban en aquella época, cómo era el clima de la Tierra, cómo era el paisaje incluso de aquel momento. Así que vamos a pasar ahora a ver esos detalles. Pues ya estamos en las profundidades de la Sierra de Caldereros. José Antonio, ¿qué podemos ver aquí? Pues como dices, Marta, estamos en el corazón de la Sierra de Caldereros y es un sitio estupendo para observar cómo están dispuestas estas rocas que en su origen se sedimentaron horizontalmente, pero que los procesos geológicos después las han inclinado hasta tomar esta orientación que tienen ahora.
En este rincón concreto de la Sierra de Caldereros se aprecia de manera muy gráfica la formación de, por ejemplo, esta piedra en concreto. Pues en primer lugar podemos observar que estamos viendo roca que tiene diferente tamaño de grano. Podemos observar una zona con unos cantos de un tamaño aproximadamente decimétrico, que nos cuenta que ha sido depositada por un sistema de ríos y de torrentes que tenían mucha corriente y que eran capaces de movilizar cantos de un tamaño considerable. A la vez vemos que intercalada con ella aparece roca de tamaño de grano fino, que se sedimentó en momentos en los que la corriente de estos ríos se detuvo y fluía a una velocidad más lenta. Además, podemos observar que los cantos están rodeados por una pátina de un color rojizo. Este color rojo se debe a unos procesos de alteración que se producían a causa de haberse formado en un clima muy seco y muy árido, con unas temperaturas más altas que las que actualmente se dan en la Tierra. Uno de los signos característicos de la Sierra de Caldereros son las particulares formas que tienen sus rocas. Aquí a nuestras espaldas tenemos una con una placa en la que un poco viene a explicar por qué se da esta circunstancia. Y bueno, pues José Antonio, explícanoslo. Sí, consideramos que este era un lugar muy apropiado para situar una placa explicando por qué tienen estas formas tan curiosas las rocas. Se debe a que cuando se sedimentaron originalmente los materiales que las forman, algunas veces se sedimentaban materiales arcillosos y otras veces entre ellos se intercalaban unos sedimentos con mayor proporción de granos de cuarzo. Estos granos de cuarzo formaron una roca más dura que la roca que se formó a partir de los minerales más ricos en arcilla. De esta forma, las capas ricas en granos de cuarzo se dieron lugar a rocas muy duras, mientras que entre ellas intercaladas aparecen rocas más blandas, producidas por la parte más arcillosa de los sedimentos. Esta parte más arcillosa tiende a erosionarse con más facilidad, produciendo estos estrangulamientos que se ven en las rocas, mientras que las zonas ricas en sílice forman estas viseras más duras que suelen sobresalir. Pues este castillo que tenemos a nuestras espaldas es uno de los elementos más característicos de la Sierra de Caldereros. José Antonio, explícanos qué importancia geológica tiene. Como dices, es uno de los elementos más singulares de esta sierra y nos ilustra muy bien sobre diferentes aspectos de esta sierra. Por ejemplo, podemos observar que nos remonta a una época en la que el hombre construía en armonía con el medio donde vivía. Utilizaba los promontorios rocosos para, aprovechando ya esa altura, emplazar estas edificaciones y cimentarlas sobre ellos. Y además también podemos observar cómo aprovechaba las rocas que tenía en las proximidades a su alcance para levantar los muros que lo conforman. Especialmente es llamativo
que en aquella época el hombre, en lugar de modificar la naturaleza como hace ahora, lo que hacía era aprovechar las formas del relieve en su beneficio. Hemos empezado por el interés geológico, puesto que estamos hablando de una candidatura a geoparque, pero desde luego también tiene un interés histórico, ¿verdad? Este castillo es muy interesante desde el punto de vista histórico porque data de la época en la que esta comarca estaba siendo reconquistada por los cristianos a la población musulmana, aproximadamente hacia el siglo XII. En aquella época era una de las fortificaciones en las que se refugiaban los nobles en las épocas de tensión, y existe la leyenda sobre él de que ya en época cristiana, cuando hubo tensiones entre los señores de Molina y los reyes de Castilla y los reyes de Aragón, cuando los señores de esta tierra se refugiaron en este castillo, nunca fue asaltado en las diferentes batallas que sufrió. Que decías que este castillo data del siglo XII, y cómo se ve tan bien, cómo se conserva de esta manera. Pues se conserva con un aspecto tan saludable gracias a que en 1975 un señor, don Antonio Sanz Polo, lo compró al patrimonio del Estado y dedicó prácticamente toda su vida a la reconstrucción de este castillo. Tuvo la suerte además que contó con un gran maestro albañil del pueblo que hay aquí al lado, de Hombrados, que se llamaba Jesús Casado, y entre los dos dedicaron sus vidas a la recuperación no solo de la estructura y de la parte física del castillo, sino también a la recuperación de su historia. A nuestras espaldas se encuentra una de las lagunas de la cuenca de Gallocanta. Junto a mí tengo a José Antonio Martínez Perruca, el geólogo del Museo de Molina de Aragón, que nos va a explicar un poco cómo se ha formado esta laguna. Buenas tardes, José Antonio. Hola, mirad, esta laguna es una de las que componen la cuenca de Gallocanta, que es una llanura, una depresión que está rodeada por montañas, y el agua de lluvia no desaloja con facilidad y se acumula formando lagunas. La más grande de las lagunas de esta cuenca es la de Gallocanta, que está en la provincia de Zaragoza, y esta que tenemos aquí a nuestras espaldas, que se llama Laguna Honda de Campillo, es la más grande de las que quedan dentro de la provincia de Guadalajara. ¿Y qué importancia tiene esta zona? Pues la importancia de esta laguna, fundamentalmente, es su fauna, porque acoge una comunidad de aves acuícolas muy rica y muy importante. Especialmente en primavera y en otoño, las aves migratorias, como las grullas, entre otras, las garzas, hacen una parada y pasan algunos meses anidando en esta laguna. Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España. Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades.
Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones. Por todo ello es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él, conociéndolo y sobre todo cuidándolo.